ya les dije, ahí está, les voy a pasar también les voy a pasar el material de lectura. Hay que leer un poco los conceptos de anatomía como orientación a la clínica del Murdalet, y entonces con esa base lo vamos a hacer. La guía dice, por decir, fracturas de miembro superior, cómo se clasifican. Hemos visto un poco. La idea es que le demos un sentido. Se puede investigar qué tan frecuentes son los problemas de fractura de miembro superior, cuál en el miembro superior es la fractura que tiene mayor incidencia, cuál es la que tiene mayor compromiso, cuál es la que es más grave. En fin, vamos a eso, va a estar ya en la guía. Aquí lo mismo, ¿por qué es importante el plexo braquial? ¿Cómo se traducen las lesiones del plexo braquial? ¿Cómo se hace la valoración motora o sensitiva del plexo braquial? Y juntos con todo eso yo voy a conducir la clase, vamos a hacer un sorteo del orden con alguno de los dos temas que comenzaremos. Digo eso para que se preparen en las dos, ¿sí? Y ese día vamos a ver cuál vamos a comenzar primero. La otra estará en función al tiempo disponible. A veces 2 horas no es mucho. Eso entonces les dejo en consideración. Eso vamos a irlo regulando, pero el próximo martes ya estaríamos haciendo esta actividad. ¿Cómo se hace? No es un secreto, les dije ya anteriormente. Yo entrego boletitas de asistencia a todos. Yo normalmente no controlo la asistencia salvo cuando tenemos estas evaluaciones. Pero en esta evaluación en especial no va a haber control de asistencia. Voy a entregar boletas a todos entero. Y solamente voy a recoger aquellas personas que han participado. Yo les voy a pedir que me lo anoten su nombre, la fecha y me lo devuelvan. Eso ya es solamente para ir registrando la participación. El resto, si ha venido y no ha intervenido, no tiene la asistencia, no tiene la participación. Entonces, eso como preámbulo a lo que se viene, ¿sí? El próximo martes revisamos todo. Por supuesto, vamos a terminar este tema y la próxima clase vamos a entrar ya a miembro inferior. Vamos entonces viendo las características más relevantes del nervio mediano. Están viendo ahí entre paréntesis los lugares donde se forma el nervio mediano. Aunque habíamos dicho que es el nervio que no nace desde las raíces cervicales, no nace desde las últimas cervicales, pero sí nace de los ramos, de 2 ramos que dan los nervios que cuando se está formando el fascículo lateral y el fascículo medial. ¿Sí? Entonces ellos cada uno le da un ramo y sobre la arteria axilar, este nervio tiene esa relación, se origina este nervio, ¿no? Entonces, ahí dice el nervio mediano se relaciona con la arteria axilar, es anterior. Cuando yo pregunto qué relación tiene el nervio mediano con la arteria axilar, estoy preguntando qué es. Las respuestas, ¿cómo vendría a ser? ¿Superior, inferior, lateral, medial, anterior o posterior? ¿O qué es? Si no hay ninguna relación, se pone, pues no tiene ninguna relación. Pero cuando yo pregunto en el examen, no lo entienden. Y me dicen, ¿cómo? ¿Me puede aclarar esto? Sí, le digo, lo que estoy preguntando es ¿qué tiene que ver el nervio mediano con la arteria axilar? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? O sea, que están en una relación. Entonces, se entiende la pregunta. Le estoy preguntando qué hace ese nervio mediano con respecto a la arteria. Muy bien. Una vez que entonces se origina por esos dos ramos que le brindan los fascículos lateral y medial, va a descender en sentido medial
Aquí estamos viendo al nervio mediano descender en sentido medial. Acuérdense que mediano no se llama porque así se lo ve en el brazo. Se llama mediano porque así se lo ve en el antebrazo. Ya hemos dicho varias veces. Entonces, se dirige en sentido medial por la cara medial del brazo hasta llegar a la articulación del codo. Esta es una descripción muy grosera, muy grande. Pasa la articulación del codo, entonces sí se sitúa en el eje del antebrazo, llega así por el eje del antebrazo hacia el túnel carpiano, lo atraviesa y termina dando sus ramas terminales. Relaciones, ¿qué relaciones tiene entonces el nervio mediano? Ha nacido en la región maxilar, por lo tanto se va a relacionar con el eje vasculonervioso. Se podría decir ya aquí cómo está conformado el eje vasculonervioso de la axila. Si la pregunta fuera en el examen, ¿cómo está formado el eje o el paquete vasculonervioso de la axila? ¿Cómo contestaría? ¿Qué tendría que citar? Una arteria, una vena y nervios, ¿no ve? Entonces, la arteria axilar, la vena axilar y el nervio, los nervios del plexo braquial. Y ya está. ¿Sí? Porque si no dicen, no me han dicho, no me han explicado. No es así. Bien, entonces se entiende, ¿no? Se va a relacionar el nervio mediano con todo ese paquete vasculonervioso. Pasa por delante de la articulación del hombro, llega al brazo y forma, o se introduce, en ese canal braquial. Es un canal, es un surco. Cuando una persona tiene masa muscular, se puede notar ahí una depresión, se puede observar un surco profundo o canal. Ese es visible y además es palpable, se puede palpar a esa arteria. Bien, entonces se introduce en ese canal siendo un satélite del músculo bíceps. Si es satélite, ¿qué hace? Le acompaña en su trayecto, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo al nervio mediano abandonando la fosa axilar, introduciéndose en la cara medial del brazo y acompañando a la arteria axilar. Por eso se dice que es su satélite. Arteria, nervio, arteria, nervio, arteria, nervio, arteria. Entonces le acompaña en gran parte de su trayecto en el brazo. Lo cruza el X de lateral a medial en relación a la arteria. ¿Sí? Lo va a cruzar, lo va a atravesar. Fíjense, ¿sí? Va a colocarse encima y va a terminar a lo cruza. En la relación, en el codo, entonces se va a situar entre el pronador redondo, en la fosa del codo, entre el pronador redondo y el tendón del bíceps. Y va a atravesar esa región. Así va a pasar de medial que era a ocupar el eje del antebrazo. Se sitúa en el eje del antebrazo, cruza por detrás del plano del flexor superficial y delante del flexor profundo. Es decir, si ustedes se acuerdan las capas de los músculos, hay un plano entre el flexor profundo y el flexor superficial. El nervio mediano va a ir al medio. Ahí es donde hay que buscar. Ahí estamos viendo el momento en el que el nervio mediano, junto con la arteria braquial, van a abandonar ese lugar medial del surco que formaba para introducirse dentro de la fosa cubital, la fosa del codo, etc. Aquí se lo puede ver esa afirmación que decía que es satélite de la arteria braquial, se lo puede ver al braquial, se lo puede ver al nervio mediano, acompañando gran parte del trayecto. Les decía, ¿se puede confundir con quién? Con el nervio cubital, ¿no es cierto? Con el nervio cubital, pero hay una diferencia. El nervio cubital es también
es también medial, pero a diferencia del mediano es más posterior. Es más posterior, no está precisamente en ese surco, y cuando llega a la articulación del codo se introduce por detrás, no pasa por delante de la articulación del codo. Y aquí estamos viendo al nervio cubital, que viene cubital y sigue cubital. Mientras que el nervio mediano, que es satélite de la arteria, llega a la articulación del codo, pasa hacia adelante, toma el eje del antebrazo y se coloca sobre el plano del flexor profundo de los dedos. Eso es lo que estamos viendo en esa imagen. Va a atravesar el túnel carpiano y va a distribuirse en la región de la mano. Ahí, de acuerdo a lo que van a leer, a la lectura pendiente, puede quedar atrapado. Hay un síndrome de atrapamiento por estar dentro de un ligamento estrecho. Entonces puede comprimirse el nervio. Y dependiendo de las ramas y de la función que esté comprometida, puede alterar o la función sensitiva o la función motora. Ese es el área, dice, inervada por el nervio mediano. ¿Qué área es? Esa es una inervación sensitiva. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que la inervación sensitiva del nervio mediano ocurre sobre la palma de la mano, los dedos. Ahora, aquí habrá que ver qué está inervando. ¿Qué está inervando? La palma de las manos, seamos más específicos. La región tenar, perfecto. Los dedos, pulgar, índice, medio y la mitad lateral del dedo anular, ¿sí? La mitad medial y el dedo meñique tienen inervación por el nervio cubital, porque el nervio cubital viene siempre medial. Si se da la vuelta para ver la región del dorso, fíjense, a cambiar. No inerva el dorso de la mano, pero los mismos dedos, ¿sí? Los mismos dedos en su cara, entonces, palmar, en su cara anterior y en su cara posterior. Ese es un esquema de distribución del nervio mediano, y fíjense, de aquí se puede ya sacar algunas conclusiones que están escritas al otro lado. En la región de la axila se está formando, no va a dar ramos en la axila. En la región del brazo da un nervio para el húmero y otro para la arteria. Dan dos vasitos, da dos haces pequeños. ¿Sí? En la región del codo ya va a proporcionar ramos para las articulaciones, y ahí se puede ver ya los ramos musculares. Y si queremos ver con detalle qué nervios, y a mí me gusta esto porque no muestra todas las inserciones, pero sí nos va mostrando qué nervios, fíjense, los nervios del antebrazo, el nervio mediano inerva los músculos flexores del antebrazo en su gran mayoría, excepto los muy mediales, ¿no? Que corresponden al nervio cubital. Y esa otra imagen es lo mismo, la inervación sensitiva. ¿Cómo termina el nervio mediano? Lo hemos visto atravesar el túnel carpiano, entonces colocarse en la región tenar de la mano, donde va a dar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ramos. El primer ramo se va a ir a la región tenar para inervar los músculos del pulgar. Un segundo ramo va a ser un nervio cutáneo, es decir, para dar inervación sensitiva, también al pulgar. Y en general podemos decir que va a dar inervación a los músculos lumbricales, va a dar inervación sensitiva a los dedos, que como ya lo hemos explicado, y finalmente va a dar un ramito anastomótico para inervarse, completar su inervación hacia el lado medial con el nervio cubital. Y finalmente esta presentación tiene un resumen.
Ese resumen nos está indicando la inervación motora y la inervación cutánea. Está haciendo un resumen, pero un resumen más ordenado. Aquí nos está hablando, fíjense, que gracias al mediano es posible la pronación del antebrazo, la flexión de la mano, la flexión de las falanges media y distal de los dedos, la flexión de las dos falanges del pulgar y la oposición del pulgar. Esos movimientos están o son posibles por las inervaciones que toma el nervio mediano. Cambiamos de nervio y vamos a ver ahora entonces qué pasa con el fascículo mediano. Otra vez nos vamos al origen, entonces hemos visto el nervio musculocutáneo, ya hemos hablado del nervio mediano. Vamos a hablar entonces de este nervio que es el medial, el nervio cubital o ulnar. Primero, el nervio cubital es un nervio voluminoso y en eso encontramos parecido a la arteria. La arteria cubital también es más voluminosa que la arteria radial, eso lo hemos dicho. Se origina del fascículo medial, también se entiende. Medial, ¿qué relación tiene con la arteria axilar? Es medial a la arteria axilar. Nace en la axila y termina en la palma de la mano, siguiendo, ya lo hemos dicho, desde el brazo hasta la mano, medial, 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 medial. No se hace problemas con nada. Otra característica es que cuando siendo medial llega a la región de la articulación del codo, pasa por detrás de la articulación del codo y a más de uno ha debido tener un pellizcamiento porque ahí se hace superficial este nervio, ¿no? Y a veces uno hace una mala fuerza y se golpea justo esa región y se darán cuenta de lo incómodo que es. Entonces pasa posterior a la articulación del codo, ingresa al antebrazo y acompaña al flexor cubital del carpo. Músculo flexor cubital del carpo es el músculo satélite. Hay que acordarse de ese flexor cubital del carpo, ¿sí? Porque lo hemos encontrado en el plano superficial, formando parte de los músculos epicondilios medianos. Otra pregunta podría ser de quién o quiénes son sus satélites de estos nervios o de quién, a quienes acompañan, con quienes toman relación. Muy bien. Se dirige a la región hipotenal, que es la opuesta a la región tenal en relación con el meñique, y como dice ahí, no da colaterales, no da otros nerviecitos pequeños en su trayecto. Relaciones entre la arteria y la vena axilar. Fíjense, la vena axilar pasa más medial y toma relación además de la arteria. Con el músculo subescapular, ahí hacia la región del hombro, con los tendones del redondo mayor, si ustedes se acuerdan, tienen una orientación medial por debajo del redondo menor. En el brazo ocupa el compartimiento posterior del brazo y mantiene su relación con el tríceps. La figura nos puede mostrar en una imagen que es bastante medial, pero más que medial, en el brazo es posterior. Entonces, esa relación, por lo tanto, lo vincula más hacia el tríceps. En el codo se sitúa entre el epicóndilo medial y el olecranon. Ahí se hace superficial. Y finalmente, hemos dicho, en el antebrazo se va a relacionar con su músculo satélite, con el músculo flexor cubital del carpo. ¿Qué más? Se va a relacionar con arterias, con venas cubitales. La arteria cubital está haciendo prácticamente el mismo recorrido que está haciendo el nervio cubital. Y las venas cubitales, que hemos dicho son dos en relación a cada arteria, están siguiendo el mismo trayecto, pero están de subida, están ascendiendo. Finalmente se va a relacionar con el pronador cuadrado, y el pronador cuadrado es transversal, por lo tanto, toma relación con él. Y se introduce al conducto cúbito-carpiano, y entonces volvemos a ver lo mismo, para ver
esta vez al nervio cubital en un plano más posterior, acompañado de la arteria cubital. Perdón, de la arteria braquial profunda, primero, y cubital desde la región del antebrazo. Lo estamos viendo, entonces, también introducirse a la región de la mano, aunque a diferencia del mediano, su relación con el ligamento transverso del carpo, con el retináculo de los tendones, lo va a poner un poco más superficial. Va a formar parte del canal de Guyon, que hemos dicho tiene también una tarea pendiente ahí. Su distribución va a dar ramos a las articulaciones por las que atraviesa la arteria, ramos musculares, especialmente para el flexor cubital del carpo, para el flexor profundo de los dedos, hacia la región medial. Para los tegumentos del dorso de la mano, para la piel de la región de la mano. Y aquí no me ha ido bien, estas creo que son imágenes de la tarjeta, pero no, los colores no me han ayudado. Aquí está la superficie sensitiva de la cara palmar de la mano, para ver qué territorio que le corresponde dar inervación sensitiva al nervio cubital. Es la mitad medial del dedo anular, el dedo meñique y la región hipotenar de la mano. Eso es lo que se está viendo. Finalmente va a emitir su distribución nerviosa distal, se va a agotar en la mano y va a terminar dando un ramo superficial para la región hipotenar, para la piel de la región, ¿sí?, para el palmar corto, y va a formar ramos para los músculos de la región. Ahí están viendo los músculos de la región y la forma en la que se está distribuyendo hacia los dedos a este nervio. Ramos profundos para motores, acuérdense, también hemos dicho, los ramos profundos van a ir hacia los músculos, flexor del meñique, aductor del pulgar y los músculos interóseos, que a diferencia del mediano que inervaba los lumbricales, los interóseos son más profundos aún. Y finalmente habría que decir que de ahí van a emitir un ramito pequeño para completar la inervación de prácticamente toda la mano, y ese ramito es anatomótico con el nervio mediano. Y ahí está el resumen de este nervio ulnar o cubital, y nos está hablando ahí los músculos. En primer lugar, está nombrando a los músculos con los cuales le va a dar inervación, nos está diciendo responsable de qué movimientos le corresponde al nervio cubital y cuál es el área de superficie que tiene bajo inervación sensitiva este nervio. Aquí está mejor la lámina y se puede ver que lo mismo que ocurre en la cara palmar ocurre en la cara dorsal para el nervio cubital. Hay un nervio que no lo hemos descrito, se lo ve generalmente en la práctica, a veces sí, a veces no. Yo me acuerdo que por lo menos aquí se podía identificar que es este nervio que se llama el nervio cutáneo antebraquial medial. Su nombre debería decir todo prácticamente: nervio cutáneo, bastante superficial, antebraquial medial. ¿Qué es antebraquial medial? Que va a ir está bien desarrollado en la cara medial del antebrazo. Diferencias. Es un nervio que se lo puede o no encontrar como componente del fascículo medial. Cuando hemos visto y hemos estudiado las ramas mediales, el fascículo medial, solamente le hemos nombrado al cubital, pero también hay este nervio. La diferencia es que este es un nervio sensitivo, por lo tanto es un nervio superficial.
¿Dónde debería encontrar? Se origina en el fascículo medial un poco antes del nervio cubital. Hay una diferencia grande. Es un nervio sensitivo, pero es un nervio pequeño, porque se va a agotar en la superficie de la región, muy delgadito. ¿Con quién se podría confundir? Con el cubital no, porque el cubital es bastante voluminoso y el cubital se va a originar un poco más abajo. Entonces, se va a originar un poco antes del origen del nervio cubital. Va a penetrar la región medial del brazo, va a seguir la arteria braquial y rápidamente, eso dice, adquiere un trayecto superficial junto con la vena basílica. La vena basílica es medial y es superficial. A nivel del codo, finalmente, ya se bifurca en sus ramas terminales. Me estaba acordando de algo, a mí me gusta compartir la información. Hemos visto la anterior vez un capítulo que era vascularización y hemos hablado de las venas superficiales. Y el gran problema en el examen es cuando se hacen preguntas de las venas superficiales. Siempre hay la duda de cuál es la vena que inerva cada una de las regiones superficialmente. La basílica o la cefálica, ¿cómo lo hace? Entonces, estaba viendo a alguno que tiene su canal y él daba un consejo muy simple. Dice, ¿por qué se llaman cefálica y basílica estos nervios? Si más bien tiene que ver cefálica, si su ubicación es lateral o es medial. No hay. Entonces, a ver, cefálica, basílica. Cuando está en posición anatómica no se diferencia, pero basta con hacer así. Y la cefálica, basílica, pasa. No hay donde perderse. ¿Sí? Sigamos. Entonces, el nervio cutáneo antebraquial medial llega, se termina dividiendo en esas dos ramas y todo lo que está en verde viene a ser el trayecto sensitivo, que es bastante extenso en su distribución, en su exploración hay que tenerlo en cuenta, pero identificar el nervio cutáneo antebraquial medial es más complejo de lo que parece. También les he traído estas otras imágenes para que se lo vean en conjunto. Ya están pintadas todas las superficies, esto es inervación sensitiva, y estamos viendo en la cara, en posición anatómica, en la cara anterior y en su cara posterior. Cada uno de los colores nos muestra una región. Lo que le corresponde al nervio axilar, lo que corresponde al cutáneo antebraquial, como ustedes ven, la inervación sensitiva del nervio radial, del nervio musculocutáneo, etc. De ayuda para el examen. Finalmente encontramos los fascículos posteriores del plexo braquial. Los fascículos del plexo braquial, y digo los fascículos porque aquí hay dos, el nervio axilar y el nervio radial. Esos son los fascículos posteriores. Ahora, está dando un nombre además. En algunos libros, el nervio axilar se lo conoce como circunflejo por el trayecto que hace. ¿Sí? Y se denomina al fascículo posterior también fascículo radio circunflejo. De esa manera siempre se tiene presente los dos nombres. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que el nervio axilar corresponde al nervio circunflejo. Veamos entonces su origen. Los dos son posteriores y tienen relación con la arteria axilar. ¿Qué relación tienen con la arteria axilar? Son posteriores a la arteria axilar. Muy bien.
El nervio axilar es el nervio motor del deltoides. Fíjense, casi no es el único, por supuesto, pero es el mayor nervio, el más importante al que le da inervación. Es el nervio motor del deltoides, y el deltoides se caracteriza por su función, que es un músculo abductor del brazo, del hombro, bueno, del brazo sobre el hombro, por un lado. Y por otra parte va a dar sensibilidad a la región posterior del hombro. Entonces, es un nervio mixto, da inervación motora, da inervación sensitiva. Se origina del fascículo posterior, por detrás de la arteria axilar. La otra característica es que de todos los nervios, entre comillas, largos o terminales del plexo braquial, este es el más corto. ¿Sí? Se queda en la región del hombro. Atraviesa el espacio axilar colocándose en el plano lateral. Entonces va a encontrarse hacia la región de la axila, pero va a preferir su ubicación lateral y por eso se va a relacionar con el deltoides. Se va a relacionar con alguien más aparte del deltoides. Se va a relacionar con el pectoral mayor. Acuérdense que el pectoral mayor tiene también nervios colaterales que le van a dar inervación, con el subescapular, con la arteria circunfleja posterior del húmero, con la articulación del hombro. Es decir, este nervio se va a quedar ahí en la región del hombro. Contornea el cuello quirúrgico del húmero, que es, digamos, la parte más distal, la más inferior, con la cual se relaciona. Hacia abajo da inervación al subescapular y redondo menor. Como ven, se va a relacionar más con la región de la escápula y con los nervios colaterales del plexo braquial. Entonces, ahí donde está señalando la flechita está el nervio axilar en relación con la fosa subescapular, etc. Es todo de este nervio axilar. Y para terminar, veamos al nervio radial. El nervio radial en realidad es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial, es el principal nervio posterior del plexo braquial, nace en la fosa axilar, su referencia borde inferior del pectoral menor, y fíjense, para terminar en la fosa del codo. Entonces va a ir desde la axila y va a terminar en las proximidades de la articulación del codo, ahí se lo ve. Algunos de estos términos ya lo hemos ido mencionando antes. Dice, en la axila sigue el eje vasculonervioso de la axila. Ya hemos explicado hace ratito qué significaba ese término. En el brazo sigue el surco del nervio radial. Acuérdense, ese falso canal de torsión o ese surco para el nervio radial que tiene el húmero en su cara posterior. Y así va a cruzar desde la parte medial hacia la parte lateral por la cara posterior del húmero. Y finalmente va a terminar en su parte final emitiendo dos ramos que ya los habíamos mencionado también. ¿Qué relaciones va a tener? Igual, hay que seguir por regiones. En la región de la axila, detrás de la arteria axilar, detrás del nervio axilar, o sea, es el más posterior de todos estos nervios. Al descender por delante de la escápula, se va a relacionar con el subescapular, va a cruzar a los tendones del redondo mayor. Acuérdense que el redondo mayor está viniendo desde la región de la escápula hacia el húmero, por lo tanto, toma relación con este nervio. En el brazo, fíjense, está viniendo en su cara posterior, en su situación posterior, el axilar, que es el más pequeño, se va a dirigir hacia la articulación del hombro, va a ascender hacia ahí. Entonces, lo primero que va a hacer
es separarse del nervio axilar con el que comparte origen, va a seguir junto a la arteria braquial profunda. Acuérdense, ya hemos hablado de la arteria braquial profunda y hemos dicho al revés. La arteria braquial profunda acompaña al nervio radial dentro del surco radial. Eso no. Y así llega hasta ya la parte final de la región axilar. Hemos dicho, cruza el surco radial, perfora el tabique intermuscular. Acuérdense que aquí hay un tabique intermuscular a ambos lados del húmero que separa el plano anterior flexor del plano posterior extensor. Entonces, tiene que perforar ese plano para pasar de posterior a anterior. Entonces, perfora el tabique intermuscular y pasa de posterior que venía, se hace anterior. Inferiormente se coloca en el surco bicipital y ya lo hemos dicho, hay un plano entre el braquio radial y el extensor radial del carpo. Extensor radial del carpo, plano de los epicondilios mediales, plano superficial. Ahí estamos viendo atravesar el surco radial después de su origen y fíjense, hacia arriba ha quedado ya el nervio axilar, aquí ya se ha separado y ya se ha venido a atravesar esa región en la cara posterior. Ahí estamos viendo al nervio radial atravesar acompañado de la arteria braquial profunda, se lo puede ver. Ramos colaterales. Aquí va a haber ramos colaterales que hay que tomar en cuenta, porque ahí viene otro complementario del nervio antecutáneo o cutáneo antebraquial anterior. Este ramo del nervio braquial, perdón, del nervio radial se llama nervio cutáneo antebraquial posterior. ¿Sí? Se va a distribuir en donde? En la cara posteromedial del brazo. Va a dar, ¿qué? Inervación sensitiva. Eso es lo que va a dar. Como es posterior, en su trayecto antes de perforar el tabique, se va a relacionar con el tríceps. ¿Con quién? ¿Con qué parte del tríceps? Cabeza larga del tríceps, cabeza medial del tríceps, cabeza lateral del tríceps, con el tríceps. Y finalmente, cerca de su terminación, va a dar el ramo cutáneo braquial lateral inferior. Va a dar los ramos para los músculos más importantes de esta región. Acuérdense, ahí está el braquio radial, el extensor radial del carpo, que son las estructuras musculares principales de esta región. En realidad va a dar a toda la región lateral y posterior, pero en el antebrazo. Seguramente ya lo vamos a ver. A estas alturas, cuando está a nivel del codo, se va a dividir en dos ramos. Un ramo se va a hacer superficial y va a cumplir una función sensitiva, y el ramo profundo va a continuar el trayecto en la región del antebrazo. El ramo superficial va a ocupar toda la parte del antebrazo próxima a la articulación del codo. Aquí estamos viendo ya al nervio radial originando sus fascículos y distribuyéndose en haces superficiales y profundos en la región lateral del antebrazo. Y ahí podemos ver la importancia de la inervación motora del nervio radial. Entonces, si ustedes se acuerdan, desde la región del hombro, fíjense, desde el cutáneo braquial, cabeza larga del tríceps, cabeza medial del tríceps, va a hacerse, ahí lo estamos viendo, que se hace más anterior, pero se mantiene lateral y hacia posterior. Entonces, si se fijan, en la región del antebrazo va a dar inervación al anconio, al extensor de los dedos, todos ellos músculos de la región posterolateral del antebrazo. Ahí lo hemos visto. Y lo que ven en rojo es el territorio de inervación sensitiva que le corresponde a este nervio. Y terminamos. Decimos, en resumen, va a dar
inervación motora, y va a ser responsable de la supinación y extensión del antebrazo porque va a dar inervación a los músculos posterolaterales del antebrazo. Va a ser responsable de la extensión de la mano y de las falanges proximales. Va a cumplir función extensora. Y va a ser responsable de la abducción del pulgar. Finalmente, ahí tienen la inervación cutánea, mitad lateral de la cara dorsal de la mano, con excepción de la zona de las dos últimas falanges. Bien, entonces, de esta forma, creo que hemos terminado. No quiero pasar. Ya, otra vez el detalle, esta es otra imagen de los territorios sensitivos, la inervación cutánea. Ahora, solamente para terminar, les voy a presentar el resto de la información que les voy a pedir que en sus casas y con un poquito de tiempo lo puedan revisar. Este cuadro es un resumen de lo que hemos visto, del resumen del resumen. Nos dice el nervio y las funciones, nervio y funciones. Ojo que en las preguntas de anatomía no solamente es el nombre y la ubicación, sino también las funciones. Este otro cuadro nos muestra la valoración de los nervios. Fíjense, dice cómo se valora la funcionalidad de los nervios que se originan, DC5, DC6, DC7, DC8, los nervios que van a formar el plexo braquial. Región posterior, valoración del deltoides, cómo se puede ser. La función que se hace es oponer. Si la función es abducción, yo me opongo a que se realice ese movimiento y ahí puedo ver qué tanta fuerza muscular tiene este grupo muscular. ¿Cómo puedo valorar la funcionalidad del nervio músculo cutáneo, especialmente del músculo bíceps? Si el bíceps es flexor del antebrazo, pues yo me opongo a ese movimiento. Le pido al paciente que haga ese movimiento, el que le corresponde al músculo, pero yo me opongo. Y ahí valoro el grado de fuerza muscular que puede haber. Si le tomo, también le puedo tomar el reflejo bicipital, ¿sí?, que se aplica con el martillo percutor de reflejos y se puede evidenciar ahí que esa función, ese reflejo, no produce respuesta, o está ausente o está disminuido. Nos toca a nosotros una parte del sistema nervioso, neuroanatomía, ahí lo vamos a ver. Tríceps, fíjense, el tríceps es extensor, se supone que va a ser extensión, entonces fíjense, haga extensión, pero yo me opongo. O sea, siempre la valoración del estado muscular será oponiéndose a la realización de ese movimiento, ¿sí? Y de los músculos interóseos, ¿cómo valoro a los músculos interóseos? Fíjense, oponiéndome al movimiento de abducción sobre el eje de la mano, cada uno en la forma en la que se está ejecutando. Y la evaluación sensorial no es más que en el mismo martillo de reflejos viene una pequeña aguja que nos va a permitir hacer una exploración de acuerdo al área. A la persona se la distrae, se le hace mirar a otro lado, se le pide que cuente números y después uno le va preguntando qué es lo que siente. Acuérdense que no solamente hay que hacer una función, otras funciones sensitivas incluyen el frío, el calor, hay que colocar hisopos con esa temperatura, la presión, la vibración se puede hacer y se puede pedir a la persona que lo identifique. Y finalmente lo que les decía, aquí lo que hay que hacer son autoevaluaciones. Fíjense, dice, responda verdadero o falso.
En la presentación ustedes entran y donde está el cuadradito, ahí colocan verdadero, falso, verdadero, falso. Y cuando ponen chequear, les sale, creo que de este lado, salen las respuestas correctas para que se pueda comparar. Y como ven, hay varias casillas. Ahí les piden cuáles son troncos, cuáles son fascículos, cuáles son ramos terminales, que lo identifiquen. Entonces tiene varias presentaciones así. Y bueno, aquí es donde en realidad termina el curso, pero les decía que hay otras cosas que son las consideraciones clínicas. Entonces fíjense, aquí tiene el tema de qué es el plexo, el síndrome de compresión neurovascular, qué es una plexitis. Aquí ya está, qué pasa con las lesiones del nervio radial, las lesiones del músculo cutáneo, lo que hemos dicho que vamos a ver el próximo martes, en qué consiste el síndrome del túnel carpiano, otras lesiones del mediano, lesiones del cubital, y finalmente tiene problemas. Por supuesto, nosotros vamos a, en la hora, poner también, si nos toca este tema, problemas, ¿sí? Hay varios problemas, hay su autoevaluación, etc. Entonces, como ven, hay bastante material. Nos quedamos aquí y la próxima clase, entonces, comenzamos con